Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, de Adán, mucho más reinarán. ¿Cuándo, hermanos? Diga conmigo, reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Porque no se vale que con lo que Cristo hizo, su vida no se manifieste mientras estamos en vida. Estás escuchando al pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema Disfrutando la vida de resurrección. Fue un grito de victoria y no de dolor. Por eso, cuando Jesús está diciendo consumado es, el soldado romano dijo, ahora entiendo verdaderamente que este es el Hijo de Dios. Hermanos, en el Imperio Romano se traían gladiadores de diferentes naciones para pelear, y uno de ellos tenía que morir en el circo romano. Pero el que ganaba, cuando enterraba la espada en el contrincante, tenía que decir la siguiente palabra: teleo. Y la palabra teleo es victoria total. La palabra teleo es vencido, terminado, pagado por completo. Por eso el centurión dijo, él es el Hijo de Dios. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos cada día, porque esto no es un asunto de un día, no. Cada día uno descubre la belleza de Cristo. Cada día uno descubre la grandeza de nuestro Dios. Decimos amén, hermanos. Cuando yo conocí a Jesús, yo tenía una idea de Él. Pero cada día que pasa me maravillo de conocer a un Dios extraordinario, a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso, que nunca nos ha dejado, que siempre ha estado con nosotros. Ahora, aquí quiero entrar al segundo punto. Primero, ya enfaticé, tenemos que entender por la guianza del Señor lo que significa la vida de resurrección. La segunda cosa que es importante, Jesús con su muerte y resurrección nos empodera a un nuevo nivel de realeza. A ver, declare conmigo: Jesús con su muerte y resurrección, diga conmigo, me empodera a un nuevo nivel de realeza. Cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos y recibe la visita del Señor, Juan fue exiliado a causa de vivir una vida de resurrección. Nada lo detuvo. Dice la historia de la iglesia, Flavio Josefo, un escritor judío, dice que el último de los apóstoles en morir fue Juan. Muchos de ellos, de hecho la mayoría murieron, algunos decapitados, otros crucificados. Pablo murió decapitado, por ejemplo. Pero se dice que el único que no murió de esa manera fue el apóstol Juan, el apóstol del amor, algunos le llaman así. Dice que hubo un emperador llamado Diocleciano que estaba tan enojado con el apóstol Juan que, porque mucha gente se convertía con su mensaje, porque él había vivido con Jesús, había visto al Señor resucitado. Eso provocó que el imperio romano fuera hermanos, fuera afectado desde los cimientos. Y hermano, gente se convertía, soldados, gente de arriba, gente de abajo. Todo el mundo había sido afectado por el poder del evangelio. El apóstol Juan entonces recibió una orden, dijo, hay un decreto que todos tienen que decir que César es el Kyrios. La palabra Kyrios es Señor. Y Juan dijo, yo conozco uno que es el único Kyrios, y es Jesús. Y cuando le llegó el chisme a este emperador, se puso bravo con el apóstol Juan. Dicen que mandó traer un barril de aceite hirviendo, eso es lo que dice la historia, y que metieron a Juan y no le pasó nada. Pues eso no es nuevo, porque ya ve los amigos de Daniel en el pozo, en el fuego, caminaron en el fuego y no les pasó nada. Pues no era nuevo que a Juan tampoco le pasara nada. Dijo, ok, el aceite no te quemó,
pero la soledad te va a matar. Y lo mandó a Patmos. Dijo, ahí en Patmos te vas a morir de depresión. Y lo que le pasó a Juan en Patmos es que el Señor se le aparece. Gloria al Señor, gloria al Señor. Porque el espíritu de resurrección te protege de la presión. Dije, el espíritu de resurrección te protege de la opresión, de la persecución. Y dice Juan, estaba yo por causa del testimonio de Jesús en la isla de Patmos. Y allí en Patmos recibe una visita. El Señor se le aparece. Y la Biblia dice que iniciando la revelación de Jesús a Juan, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Juan está escribiendo un mensaje a las 7 iglesias de Asia. Dice San Juan, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Imagínense, en Patmos, exiliado. El emperador está pensando que se va a morir de depresión y Juan está escribiendo gracia y paz, gloria al nombre del Señor. Porque el espíritu de resurrección hace que usted haga las locuras más increíbles. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. ¿Qué está hablando? De la preexistencia de Cristo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí la palabra testigo es la palabra mártir. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Verso 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para la mayor parte estamos en Occidente. De repente, usted y yo tenemos una idea de lo que es esclavitud. Tenemos un concepto de lo que es esclavitud. Pero tal vez no tenemos la connotación tan fuerte de lo que es la esclavitud. A menos que vivamos en un país donde hay explotación, donde la gente no puede hacer nada más que aceptar la opresión, el golpe, el maltrato, la denigración como seres humanos, la violencia, el abuso de poder o el engaño. Hermanos, en la palabra y en la historia de cualquier nación, y esto aún está en la Biblia, podemos ver a hombres y a mujeres que los venden como ganado. En la Biblia encontramos, por ejemplo, cuando Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Vemos cuando Israel es llevado cautivo por su rebelión contra Dios y son llevados cautivos por los asirios, por los babilonios. Fue tremendo la experiencia de esclavitud. Porque ser esclavo simplemente es no tener derechos. A un esclavo se le consideraba, él pertenecía a su dueño. Eran tratados como animales. Pero sin embargo, aunque la esclavitud física es terrible, hermanos, hay una esclavitud que es la esclavitud espiritual. Ahora, usted cuando va a la palabra del Señor, cuando habla de la ley de los esclavos, a un esclavo se le podía redimir comprándolo con dinero. Si el que lo compraba decidía quedarse con él para seguir usándolo como un esclavo, tenía el derecho porque lo compraba. Pero había gente muy considerada que compraban esclavos para liberarlos. ¿Se acuerda usted? Hay un hombre muy respetado, un alemán en Israel. Tiene un apellido un poquito difícil de pronunciar. Este hombre en la época del Holocausto era un empresario. Él compraba judíos, pero los compraba para protegerlos. Fue usado este hombre para proteger al pueblo de Dios. Hermanos, en la economía de Dios,
la esclavitud del pecado y el dominio de Satanás y la muerte sobre nuestras vidas no podía compararse con cosas corruptibles como el dinero. Hay cosas que el dinero puede comprar, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es nuestra salvación. Por eso dice Pedro que Jesucristo nos redimió con su sangre, nos compró. Por eso Juan dice: al que nos amó, al que nos limpió. Ese pasaje en el libro de Apocalipsis es precioso. Miren lo que dice, vaya conmigo, Primera de Pedro 1:17. Este pasaje es precioso. Pedro está dando un poquito más de detalle sobre el tema de lo que es la redención del ser humano. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. ¿Con qué Dios me rescató? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Pero hermanos, bendito sea el Señor, porque Él pagó nuestra deuda. Dije, bendito sea el Señor, que Él pagó toda nuestra deuda. Pero la resurrección, dice Pablo, que garantiza nuestra justificación. Hermanos, el Señor, uno de sus beneficios es que Él nos redimió del temor. Dije, nos redimió del temor. Mire, quiero que vayamos a un pasaje precioso. Filipenses capítulo 3, ya para ir aterrizando este tema. Y quiero entrar al punto número 3. Qué importante es que nosotros, después de comprender el punto número 2 que acabo de compartir, que es importante que entendamos, Jesús con su muerte y resurrección nos empodera a un nuevo nivel de realeza. Pero el punto número 3 que le quiero compartir esta noche es importante y es una pregunta: ¿cómo o qué es vivir? ¿Qué es vivir en el poder de la resurrección? Para aquí es importante considerar Filipenses capítulo 3 versículo 6. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Pablo dice, Filipenses 3:6: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual no he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El tema principal de Pablo, después de predicar al Cristo crucificado, era la resurrección. Hermanos, volviendo a la pregunta, ¿qué es vivir en el poder de la resurrección? Número 1, que todo lo muerto tiene la capacidad de volver a vivir. De repente uno considera en nuestras vidas, uno considera en su vida cosas que ya murieron, que eran buenas, proyectos. Hermano, en Dios hay cosas que tienen el poder, tienen la capacidad de volver a vivir. Porque la resurrección de Cristo nos habilita, no solamente para reinar cuando Él venga. No.
La resurrección de Cristo me habilita para reinar en vida. ¿Qué dije, hermanos? Diga conmigo, la resurrección de Cristo me habilita para reinar en vida. Vaya conmigo a Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán. ¿Dónde? Estoy en Romanos, no sé si me pueden encontrar el pasaje. Romanos 5:17, ¿ya me lo encontraron, hermanos? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, de Adán, mucho más reinarán. ¿Cuándo, hermanos? Diga conmigo, reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Porque no se vale que con lo que Cristo hizo, su vida no se manifieste mientras estamos en vida. La voluntad de Dios es que su vida se manifieste estando nosotros en la tierra. Y dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y mire lo que dice: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, termino con lo siguiente. Por uno solo, o sea, por Jesucristo, número uno, recibimos poder para reinar en vida. Esto es, ¿qué es reinar en vida? Pastor, ¿qué es reinar en vida? Reinar en vida es que tú estás habilitado por Dios para sojuzgar lo que antes te atormentaba. Lo que antes te afligía, usted dice, se acabó. Yo tengo el poder de sojuzgar eso, sea un vicio, sea un hábito, sea un pensamiento, sea una situación que te afectó. Usted dice, eso no me va a molestar más, porque yo puedo reinar en vida a través del espíritu de resurrección. Porque de repente uno se encuentra con hermanos, dice, ay pastor, es que esto me cuesta soltarlo, este dolor, esta situación que me aflige, es que de niño, es que mis padres, es que mi familiar, es que nada, hermano. Usted en vida puede sojuzgar lo que antes te atormentaba. Yo sé que hay cosas que son muy pegajosas, como las sanguijuelas. Hay cosas que son muy, muy molestas, pero con el poder de resurrección usted las puede pisar en el nombre de Jesús. Dije, usted puede levantarse y decir, no me va a molestar más eso en el nombre de Cristo, porque yo reino en vida por el espíritu de resurrección. Pero dice Pablo, la abundancia de la gracia. ¿Qué es esto? Dios no limita su gracia. Hay una gracia que te cubre, hay una gracia que te rodea. Y mire lo que dice Pablo: y el don de justicia. Hermano, el don de justicia es un regalo. ¿Qué dije? O sea, usted y yo, por la sangre de Cristo, recibimos un don. Pero no es cualquier don, es el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? Que Dios te mira limpio por su sangre. ¿Qué es el don de la justicia? Que Dios te mira limpio por su sangre. ¿Por qué Dios te dio ¿por qué Dios nos dio el don de la justicia? Porque Dios sabe que el diablo todos los días va a querer acusarnos. Es que tú hiciste esto, tú fallaste, tú esto. Y él dice la palabra que el diablo nos acusaba de día y de noche. Pero cuando el don de la justicia está en ti, tú dices, estoy tranquilo, soy limpio por su sangre. Soy limpio por su sangre. Soy limpio por su sangre. Hermanos, esta justicia no es un premio al mérito, es un don dado para estar protegidos de cualquier ataque de condenación. Hay cosas que hemos hecho que han ofendido a Dios. No sé usted, yo he hecho cosas que han ofendido a Dios. Pero dice Pablo, y Juan lo remacha: hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen, para que no pequéis. Pero ahí está el don de la justicia. Si alguno hubiere pecado,
Hermanos, todavía seguimos pecando. No es porque es nuestro deseo pecar, es porque hay una guerra con esto, con la naturaleza caída. Pero Dios sabe que no queremos. Pero si alguno hubiere pecado, el don de la justicia te dice: pide perdón, límpiate y renuncia a ese hábito, porque el don de la justicia hace que tú estés buscando cada día su santidad. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.